Una de las referencias interesantes que me permite a mí llegar a esto es Kubrick, que en 2001, justamente al final de la película, que sabemos que es Más allá de Júpiter, ¿no? Cuando el último de estos astronautas ya ha sido lanzado a ese viaje que se puede interpretar de muchas maneras, como una especie de viaje interestelar, o que se mete por un agujero de gusano, que se mete por un agujero negro. Nosotros lo interpretamos de una manera mucho más sencilla, ¿no? En el fondo, a donde está viajando el astronauta, simbólicamente, porque no deja de ser un símbolo, porque no se puede viajar corporalmente, porque la propia realidad de lo manifestado es la de estar aquí abajo, no podemos subir como tales, pero sí probablemente a otros niveles de la realidad, a nivel de cuerpos astrales, a nivel de... Él está haciendo un viaje al centro del cosmos, eso es lo que está simbolizando en el fondo Kubrick, ¿no? Es un viaje al centro del cosmos que nosotros además creemos que es el centro de la Tierra, y es el centro de la Tierra cóncava, ¿no? Y es el centro de los dos vórtices y todo esto, ¿no? Por lo tanto, también es el centro del laberinto, también, ¿no? Por eso él habla del laberinto también en El Resplandor, ¿no? Es el centro del laberinto también, y está todo relacionado, ¿no? Pero entonces, justamente en ese viaje, en medio de unas imágenes que son hermosísimas y que son en general de cosas blandas y de cosas donde hay esa idea también de un eje, ¿no? Son espacios muy polarizados con un eje. Él está viajando paradójicamente, pero porque en los títulos de Superman, por ejemplo, tenemos algo parecido, ¿no? Hay esa idea de una polarización, ¿no? De unos títulos de crédito que salen en horizontal, ¿no? Y hay algo de esto también ahí, ¿no? Kubrick lo hace de otra manera, ¿no? Pero sin duda nos está hablando de todo lo que estamos diciendo aquí, ¿no? De esa anisotropía, de esa polarización del espacio, que en definitiva es lo que nos permite comprender que hay otros mundos, pero están aquí, ¿no? Que es lo que decía Dalí, ¿no? Hay otros mundos, sí, pero están entre nosotros. Es decir, porque en definitiva esa estructura nos conforma, lo que pasa es que debajo al interior de las capas de la materialización, que son, ¿no? Es decir, en el interior del octaedro está el toroide, ¿no? Está el vórtice, está la espiral, está el helicoide, ¿no? Y entonces, ahí justamente en ese episodio, por eso digo, es tan importante en medio de todas estas formas nebulosas, blandas, indescriptibles, ¿no? Justamente nos saca una cosa que no pinta nada con todo esto, ¿no? Que coño, pero ¿por qué nos saca aquí ahora unos octaedros? Nos saca unos octaedros, ¿no? Y además en número de 7 y inclinados con un ángulo prácticamente muy cercano al de la eclíptica, ¿no? Con lo cual también nos está diciendo esto mismo, ¿no? Que todo esto de la eclíptica y de la inclinación de la eclíptica con el plano ecuatorial de los 23 grados, que por cierto no lo he dicho antes, pero es un tema fundamental, esos mismos 23,3 grados aproximadamente de la eclíptica, del plano de la eclíptica con el plano ecuatorial de la Tierra, que nosotros creemos que no existe ninguno de esos planos, es una pura virtualidad, y en realidad los movimientos son de bamboleo, no son movimientos en un plano, es una pura simplificación. Esos 23 grados se vuelven a dar en la precesión de los polos con respecto al polo virtual, por así decirlo. Es decir, sabemos que ese polo se mueve cada 25.000 años y describe un círculo cerrado. Por lo tanto, tenemos el mismo ángulo de los 23 en el Sol, tenemos el mismo ángulo de los 23 en el polo. ¿Qué significa eso? Que es un sistema cerrado, que no es un sistema abierto como nos están vendiendo, es evidente, ¿no? Es decir, ellos nos venden un sistema abierto en el sentido de que hay un sistema que contiene otro sistema, que contiene otro sistema, que contiene otro sistema, ¿no? Es decir, la Luna está en nuestro sistema, es un satélite de la Tierra está con respecto al Sol, ¿no? La Luna gira con respecto a la Tierra gira con respecto al Sol, el Sol está dentro de la Vía Láctea y gira con respecto a los brazos de la Vía Láctea, pero la Vía Láctea está también en un supercúmulo de galaxias. Es decir, ellos nos venden, porque es parte de esta lógica de la ciencia, que es la de la disociación, la de la separación de todo para poderlo manejar y poderlo controlar todo en departamentos, por así decirlo, de universidad, pero donde en el fondo todo eso está cerrado y está controlado por una sola instancia esotérica
no digo por una sola persona evidentemente, pero por una sola instancia, por una estructura esotérica iniciática que viene de hace milenios, ¿no? Y precisamente ellos controlan lo exotérico porque lo parten, lo dividen y crean sistemas abiertos. Por eso tienen que crear, por eso los esotéricos y los astrólogos le dicen a los científicos lo que los científicos tienen que demostrar. No es tan evidente, para que no se note, lo hacen de otra manera, dando dinero, dando becas, dando premios a aquellas teorías que demuestran las tesis, es decir, los dogmas que ellos previamente han establecido, porque como sabemos, como digo, la ciencia no es más que una especie de construcción de un modelo que se parece a la naturaleza, pero no es realmente la naturaleza, ¿no? Solo los tontos, es decir, el 99% de la humanidad, se creen que la ciencia, que la ley, quiere decir que una ley científica se ha comprendido la ley de la naturaleza, como si, decir, entonces yo ya tengo el poder de... Por eso digo, es una cosa fetichizada, donde el científico tiene, como yo tengo la ley, yo tengo la llave de, ¿no? Las llaves que controlan, ¿no? Que controlan, no es así, ¿no? Y entonces... Pero hoy quería centrarme más en el tema del cosmos, ¿no? Aunque vamos a ver que vuelven a aparecer Isis y Osiris, porque justamente esta cosmogonía de la unión de Isis y Osiris se da justamente en el marco de las pirámides de Egipto y superpuestas a las constelaciones que son muy importantes de Orión y de los perros. Orión, el cazador, se identifica con Osiris, Sirio, como parte del perro mayor, del can mayor, se identifica con Isis, Sirio también se lo denomina Sotis, y luego Proción, que significa en griego antes del perro, porque en determinadas épocas salía un poquito antes que el otro perro, que Sotis, Sirio, y por lo tanto se le llamaba antes del perro, ¿no? En otros momentos están casi alineados, en fin, esas cosas van cambiando porque cambia todo, ¿no? Porque todo se mueve, sin embargo las estrellas con sí mismas es lo más fijo de todo, ¿no? Y esto es muy importante para comprender, como vamos a ver, cómo se relacionan las pirámides con el cielo, ¿no? Porque ya he dicho que hay dos estrellas importantes en todo este juego, una es Sirio, la otra es Proción. Otra de estas estrellas en Orión es Betelgeuse, y estas tres estrellas conforman el denominado triángulo de invierno, ¿no? Son estrellas que tienen mucha presencia, tienen mucha intensidad con respecto al resto, a pesar de que pertenecen a distintas constelaciones, pero de hecho estaban relacionadas, como digo, en Egipto mediante esta hierogamia de Isis con Osiris, en Grecia mediante los dos perros que siguen al cazador, ¿no? Los perros que siguen al cazador, que es Orión, ¿no? Y esas tres estrellas son de las más brillantes del cielo. De hecho, Sirio se dice que es la estrella más brillante del cielo y tienen una presencia muy importante, se las ve muy claramente, ¿no? Entonces aquí vemos ya cómo aparece ese triángulo, ¿no? Hay un triángulo en el cielo que es lo que parece que no cambia, ¿no? Es decir, entonces vemos cómo aquí aparece ya el triángulo, ¿no? Que en el fondo es una cara de la pirámide, es el triángulo, ¿no? Y es muy importante porque las pirámides están orientadas con los 4 puntos cardinales, de manera que vemos ya como aquí aparece el triángulo, ¿no? El triángulo de esas tres estrellas, Sirio, Proción y Betelgeuse, que hemos visto que se asocian a Isis y Osiris, que se unen para tener a Horus, o sea que vemos cómo esto encaja muy bien, ¿no? Pero decíamos que todo esto no deja de ser más que una suerte de idealización y digamos, un reflejo en la materia, en el mundo de lo manifestado,
de una estructura más compleja y no manifestada, energética, que tiene mucho más que ver con lo vorticial, con lo toroidal, con lo serpentino, con lo elíptico, con lo espiral, ¿no? De ahí los símbolos de los que hemos hablado tantos, que están vinculados a todo esto porque son la otra cara de la moneda, ¿no? Hemos hablado de Amón y Amón-Ra, los cuernos de Amón, ¿no? Las serpientes, todo esto, ¿no? Y por eso Set es el otro del cuaternio, porque nos están diciendo del que está oculto, no se ve el triángulo, pero el triángulo incorpora un cuaternio matrimonial donde está oculto la serpiente, que es el que está detrás, que es el padre sustitutorio, que es el violador, sodomizador, etcétera, ¿no? Es decir, todas esas lógicas de la apariencia, cómo se escenifica el heteroarcado cuando detrás está trabajando el androginarcado, todo eso no deja de ser lo mismo de lo que hablamos siempre, ¿no? Pero ahora, digamos, aportándole una proyección más cósmica, ¿no? De manera que tenemos ese triángulo en el cielo que es muy fijo, pero relativamente fijo porque también se está moviendo, porque los antiguos saben que todo esto son como dos ruedas, por eso el simbolismo del carro solar también es muy importante, ¿no? Que lo encontramos también en la civilización hindú, y el carro solar es muy importante, hay dos ruedas y un eje, que es justo lo que vemos en el cielo, todo gira pero no gira de la misma manera, porque está polarizado con un eje de giro y con un plano de inercia, y entonces ¿qué acaba viendo? Hay como dos ruedas que se mueven como así, una con respecto a la otra, ¿no? Que es eso que contábamos también el otro día de los aros de la película Superman, ¿no? Es decir, todo el espacio está polarizado, donde hay un eje, donde hay dos polos que están bastante fijos, al norte y al sur, ¿no? Las culturas septentrionales lo ven al norte, pero sin duda saben que hay otro al sur, y luego hay un plano de inercia, ¿no? Y entonces eso que es muy difícil controlarlo, modelizarlo, entenderlo, se hacen símbolos con ello, pero al mismo tiempo hay una especie como de movimiento paralelo, que ya digo, se van solapando ambos paradigmas, llamémoslo el paradigma polar, serpentino, vorticial, toroidal, espiral, helicoidal. Ya hemos visto que creemos que los planetas en realidad describen helicoides y no lo que nos dicen que están haciendo, ¿no? Son como lo que nos cuenta Fritz Lang, ¿no? En Metrópolis, ¿no? Es un oscilador de ondas múltiples, ¿no? El cosmos, ¿no? Y entonces están trabajando al mismo tiempo con ese paradigma serpentino, vorticial, draconítico, ¿no? En la alquimia, y al mismo tiempo con un paradigma de la recta, del cubo, de la pirámide, del triángulo, y están combinando las dos cosas porque de alguna manera pues es el sistema como más económico para hablar al mismo tiempo de lo manifestado y de lo no manifestado, es decir, de cómo las energías etéricas se acaban convirtiendo en ese marco de ciclos dentro de ciclos, acaban dando lugar a la manifestación y a formas que reconocemos más como las de la recta, el triángulo, el cubo, la pirámide, ¿no? Entonces aquí se ve verdaderamente el significado del octaedro, ¿no? El octaedro son las dos pirámides y luego otra referencia que a mí me permite llegar a estas conclusiones es una supuesta gamberrada que cometieron dos jóvenes en diciembre. Bueno, ellos dicen que lo hicieron en finales de noviembre. Yo sospecho que fue en una conjunción de Sol con Júpiter que hubo por aquellas fechas, pero no lo puedo confirmar porque creo que ni siquiera han dado las fechas, pero más o menos como en noviembre y diciembre de 2018 se subieron dos jóvenes, un fotógrafo que es conocido porque hace fotos de rascacielos y de cosas así, se subieron a la pirámide de Keops, ¿no? En la meseta de Giza, y hicieron el amor allí, ¿no? Hay algunas fotos, ¿no? De que tuvieron un encuentro sexual, ¿no? Y además lo hicieron en una foto muy sintomática porque está alineada justamente con las diagonales de la pirámide de Keops y la pirámide de Kefren, que sabemos que están alineadas en la diagonal, no así la de Micerino. Lo interesante de esto es que el hombre estaba colocado arriba y la mujer estaba colocada abajo, pero justamente en las aristas verticales
las pirámides, ¿no? Es decir, aquí está todo este simbolismo del que estamos hablando, ¿no? Este simbolismo de la hierogamia, de la unión de lo distinto, del eje, es decir, de la cuestión de lo fálico, de lo que hablamos siempre. Pero justamente el hombre estaba apuntando hacia abajo, por lo tanto, eso que nos dicen siempre, que la pirámide tiene un simbolismo fálico, y es verdad, tiene un simbolismo fálico, como el obelisco y como otras formas de ese tipo, tiene un simbolismo fálico, aquí parecía que había una contradicción, porque si el hombre estaba arriba y la mujer estaba, es decir, el hombre estaba mirando hacia abajo, la mujer estaba mirando hacia arriba, entonces la pirámide que veíamos se correspondía al falo de ella, al falo femenino, cosa que parece una contradicción en cierre, ¿no? Y sin embargo él, con el falo hacia abajo, nos estaba hablando de la otra pirámide, de la pirámide tónica respecto a la Urania que está abajo, ¿no? Entonces, todo esto parece demasiado perfecto para ser casual, ¿no? No es casual, no es una contradicción, es justamente están poniendo de manifiesto esta doble juego donde como es arriba es abajo, la idea de la androginización, nos están mostrando una cópula heterosexual aparente, pero que en realidad simboliza una unión andrógina de dos andróginos, porque el falo del hombre va hacia abajo, que es la pirámide de agua, la pirámide femenina, mientras que el falo de ella, que no tiene, es la pirámide de fuego, que es la pirámide que va hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, pero es que esto mismo es lo que es el mito de Isis y Osiris, como venimos contando en nuestras obras, ¿no? Porque el mito de Isis y Osiris encubre la castración, la transexualización, la androgenización, donde Isis y Osiris acaban funcionando también como alters de un esclavo de control mental mediante trauma, es decir, toda esa complejidad de la que hablamos siempre estaba reflejada en esta supuesta gamberrada que hacen dos jóvenes que evidentemente está montado, está preparado, está pensado por altos iniciados para lanzar un mensaje, ¿no? al personal y para medir hasta qué punto, es decir, es como lo que hicieron en el CERN, ¿no? Aquel ritual en el CERN, que sin duda no era una gamberrada que habían hecho unos becarios, es decir, no nos lo creemos, ¿no? Todo tiene, ¿no? Esto igual, ¿no? Esto lo han hecho para lanzarse mensajes, para ver un poco la gente si comprende, para generar ruido, para que los youtubers hablen, para que unos se escandalicen porque están haciendo el amor, los otros digan, son un hombre y una mujer, y para que al final pocos entiendan que todo esto es mucho más profundo y tiene que ver con... Y por supuesto nosotros no llegaremos al nivel más profundo, porque habrá niveles más profundos todavía que se nos escapen, ¿no? Por lo tanto, toda esta historia de Sirio, Sotis, con Orión, ¿no? Isis, Osiris, de la hierogamia, de la unión, de la pirámide, del amor que hacen en la cumbre de la pirámide, todo es perfecto, todo encaja demasiado bien, ¿no? Y este no es una gamberrada, ¿vale? Lo han hecho aposta, ¿no? Pero, y todo estaba grabado de manera muy, muy concreta, ¿no? Porque subían por la arista y luego... De hecho, en un momento dado ellos se fotografían unidos como por la cintura, se fotografían de una manera muy curiosa, que es como si se juntaran por la cintura, abriendo las piernas mucho y con los dos brazos que parecen los brazos de una sola persona, ocultando los brazos que tienen más juntos, que están abrazados. Es algo que hacen también los políticos, ¿no? Lo hacen los de Podemos. Es decir, es un simbolismo que alude al andrógino de nuevo, ¿no? Es el simbolismo del andrógino, donde dos se unen para conformar uno. Tienen dos trajes negros que son muy parecidos para que se unan mucho, y lo hacen mirando al este, ¿no? Mirando al este, que es donde está la constelación de Orión, ¿no? Lo hacen en el amanecer, o sea que están recreando las condiciones del cielo que tiene la salida de Sirio por el solsticio, todo esto, ¿no? Aunque lo hacen en otra época, en fin, pero en fin, es complejo porque el cielo cambia y habría que exactamente ver por qué, pero lo interesante es que esa es la misma forma de Orión, ¿no? La forma de Orión que hemos hablado antes, que son las dos pirámides que se juntan, también se parece mucho a la forma de estos dos señores, ¿no? Unidos por la cintura. Por lo tanto, todo esto vuelve a encajar con lo que decíamos, ¿no? Pero también es muy sintomático que hay una de las cosas que graban, que al principio no se distingue muy bien, pero se ve como una luz en el cielo, y eso es algo raro, no se sabe muy bien lo que es, pero luego en otra toma
de manera muy intencionada se acercan en un zoom a esa cosa que no sabemos lo que es y vemos que es un cubo de luz. Un cubo de luz que no se distingue demasiado bien, pero sí se ve que es un cubo. Se puede extraer claramente ahí la forma de un cubo girado. Y luego bajan la imagen y muestran una piedra de la pirámide, una piedra cúbica, ¿no? Por lo tanto, nos están hablando de todas estas lógicas de las que estamos hablando aquí, ¿no? Hay una pirámide que en el fondo es una simplificación del cubo, que es la piedra alquimista, que es la obra, es el opus, pero arriba eso refleja otra piedra, que es la piedra etérea, etcétera, ¿no? Es decir, esa idea de... Pero interesante, la piedra de abajo está recta y la piedra de arriba está inclinada, ¿no? Es decir, son todas estas lógicas donde, en definitiva, la pirámide de Egipto, la pirámide posada sobre la horizontal, pero que es un octaedro, tiene una lógica con respecto a una inclinación de otro octaedro que está inclinado en una determinada lógica, que es el plano de la galáctico y que a su vez es el plano de ecuatorial. ¿Se entiende la lógica? Es decir, todo es muy coherente aquí, ¿no? Y de hecho, si dibujamos ese cubo, de ese cubo de luz, y lo trasladamos al octaedro que habíamos previamente identificado en las estrellas, da la impresión de que coinciden para la misma latitud y el mismo momento, porque si no cambia. Por lo tanto, es como si nos estuvieran diciendo, es como si nos estuvieran confirmando nuestra teoría, básicamente, que lo más importante de Orión y de los dos perros no es todo lo que nos han contado, sino que dibujan un octaedro, que de alguna manera son dos pirámides, que de alguna manera es también un cubo, pero el interior de un cubo, ¿no? Un cubo porque es el simbolismo masónico del tallado de la piedra, ¿no? Del tallado de la piedra para hacer una piedra más pura, ¿no? Donde el cubo se convierte en la pirámide que simboliza el encuentro con el cielo, ¿no? Y la confluencia de esos mundos, ¿no? Entonces decíamos que se distinguía claramente un triángulo con una intensidad de brillo mucho más grande que el resto del cielo, ¿no? Se ve claramente un triángulo en el cielo y un triángulo prácticamente isósceles, ¿no? Y entonces justamente los antiguos, y de hace muchísimo, pues tuvieron que pensar que aquello tenía que ver con algún tipo de orden o de algo, ¿no? Pero ahora vamos a ver que en realidad todo esto está mucho más articulado de lo que parece con esa idea de la anisotropía del espacio de la que estoy hablando, ¿no? Porque entonces la idea es que finalmente el octaedro, las dos pirámides juntas, sintetizan de la manera más perfecta, de la manera más sencilla, esa anisotropía espacial, porque evidentemente hay dos vértices que marcan un eje y luego hay cuatro vértices que marcan un plano, donde yo tengo un vértice, es decir, dos vértices, un eje vertical perpendicular a un plano que me funciona muy bien porque al mismo tiempo me sugiere las tres dimensiones del espacio, que yo antes pues retóricamente he dicho que no hay tres dimensiones del espacio, y es verdad, en prioridad no hay tres, pero lo cierto es que como hay una vertical, y eso es indiscutible, como hay una vertical, pues, y la vertical es perpendicular al plano de inercia, es decir, no es que no haya tres dimensiones, es que antes, de manera más esencial, más profunda y más real, aunque la visión del mundo que se ha construido para que no se comprenda eso es muy importante, porque es una visión matemática abstracta, porque es parte del Manvantara, que vamos alejándonos de la realidad profunda y construyendo un mundo paralelo más artificial en el que finalmente nos integramos, ¿no? Entonces es verdad, ¿no? Hay una vertical que es perpendicular a un plano de inercia, que es evidente que hay un plano de inercia, hay una horizontal, ¿no? Por lo menos como inercia, es decir, el agua de un lago es prácticamente horizontal si no hay nada que la, ¿no? Y
y las cosas aparentan caer en vertical, ¿no? En realidad lo que pasa es que todo está girando, porque todos estamos metidos en una lógica que no es exactamente así, pero se puede simplificar, se puede idealizar la realidad como un eje perpendicular a un plano, ¿no? Esa es la idea básica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de los 90 grados que conforman el eje con el plano, se proyecta y se asume que parece lógico que haya 4 direcciones del espacio, ¿no? Y entonces se decide que hay un norte y un sur y un este y un oeste, porque a su vez los astros, y particularmente el Sol y la Luna, parecen tener un comportamiento de ese tipo, ¿no? Tienen los solsticios en Sol y norte, tienen los equinoccios en este y oeste, etc., ¿no? Entonces se acaba generando una especie de comprensión del mundo donde hay una vertical con una arriba y una abajo y una horizontal con 4 puntos cardinales, ¿no? Y justamente esto es el octaedro. Si nos fijamos, el octaedro por eso es la, digamos, figura que mejor sintetiza, digamos, el mundo manifestado, el mundo material en el que vivimos, ¿no? Sin dejar de comprender y de saber que no es más que la expresión manifestada y por lo tanto en un cierto sentido invertida. Y aquí habría que recurrir más a la idea de los triángulos, el triángulo de arriba, el triángulo de abajo, que se juntan en el sello de Salomón, las 2 pirámides, de nuevo el octaedro, porque en el fondo el octaedro integra el triángulo con el cuadrado, con esta estructura anisótropa de eje y plano de inercia del que estoy hablando, ¿no? Por eso el octaedro es tan importante, ¿no? También se asimila al diamante. El diamante en bruto es una de las formas que presenta, una forma como de diamante. Y el diamante pues siempre ha sido un material identificado con también la permanencia, la incorruptibilidad, la dureza, el alto valor, etcétera, ¿no? Pero sobre todo esa idea de permanencia en el tiempo, de que no hay manera de corromperlo, etcétera, ¿no? Entonces también esa idea de frente al mundo de la corrupción, de la muerte y del nacimiento en el que vivimos, de lo manifestado, hay un mundo más sutil, no manifestado, de ciclos mayores, que se parece más a lo diamantino, ¿no? También esa idea de que la luz, digamos, inscrita en la materia, que de alguna manera es el diamante, esa idea del brillo del diamante, de esa transparencia que tiene el diamante, es también muy expresiva de esa idea de una materia sutil, ¿no? Que no es tan vasta como ¿no? Y entonces eso hace que haya también como una especie de asociación y de vinculación simbólica entre el octaedro y el diamante, ¿no? Y en definitiva se acaba por asimilar de alguna manera el centro del mundo, el corazón del mundo, al octaedro y al diamante, ¿no? Esa es un poco la idea. No significa que sea real, no significa que haya un octaedro, como piensan algunos investigadores alternativos, que haya un octaedro en el corazón de la Tierra, que esté. No, es un símbolo, porque en el fondo es una cosa mucho más sutil y que tiene que ver con energías, ya decimos, de tipo que no son reducibles a las geometrías que nosotros entendemos, porque en el fondo es de lo que hemos hablado. Hay 2 fuerzas que se están encontrando y que a su vez generan un plano de manifestación, entonces tiene que haber una especie, tiene que más que ver con la esvástica y con los encuentros de fuerzas, pero yo creo que no es un diamante, pero el diamante lo simboliza, lo sintetiza, lo simplifica, ¿no? Y por eso se viene a pensar, ¿no? Los altos iniciados llegan a la conclusión de que el octaedro es una especie de centro del mundo, donde justamente se inscriben el eje polar, el eje vertical y el plano ecuatorial o el plano horizontal, ¿no? Y por lo tanto simboliza muy bien todo eso y al mismo tiempo lo simplifica, lo hace más accesible a la comprensión humana, a la propia visión, ¿no? A la propia visión ya de lo manifestado y a su matematización, geometrización, etcétera, ¿no? Que en definitiva también es de lo que se trata, ¿no? Y entonces aquí vemos dónde aparecen estas 3 estrellas tan importantes, Sirio, Procyon y Betelgeuse, en un punto muy concreto que no es cualquiera. Es decir, no solo tenemos un triángulo muy interesante porque es casi un triángulo isósceles que va cambiando, porque todo eso va cambiando, va moviéndose, con lo cual va pasando de ser un triángulo
con el vértice hacia arriba a ser un triángulo con el vértice hacia abajo, ¿no? Según los contextos, porque todo eso precesiona, lo que pasa que en ciclos muy largos, ¿no? En el ciclo de precesión de los equinoccios, que es de 15.770 años, si no recuerdo mal, ¿no? Que es el que hace que precesione el Sol y la Tierra, los 12 signos del zodiaco, durante esos 15.700 años, que viene a ser aproximadamente 2.000 años por zodiaco, y de ahí los 2.000 años de cada era, ¿no? De ahí que digan que hemos entrado en la era de Acuario y antes estábamos en la era de Piscis, ¿no? Porque va precesionando. Que precesione es muy interesante, porque significa que se está retrasando con respecto a lo que está en el centro, con lo que está en el centro, el vórtice, que es más rápido, ¿no? Es decir, que la precesión es muy significativa de que aquello se está retrasando respecto de otra cosa que gira más rápido, ¿no? Porque como el modelo está invertido, los llamados planetas lentos son en realidad los más rápidos, porque están más afuera del cosmos, es decir, más en el interior del cosmos, porque el modelo está invertido, ¿no? Pero en definitiva, entonces lo que ocurre es que ese triángulo, aunque ya digo, tiene un cierto movimiento, parece como algo muy fijo, ¿no? Ese triángulo de Sirio, Procyon y Betelgeuse es una cosa muy fija y por lo tanto se toma como referencia, ¿no? Y también se sabe que es muy fijo el polo, eso es evidente, ¿no? Se sabe que son muy fijos los polos y las pirámides están orientadas también a norte, sur, este y oeste, pero en este caso, al estar situadas en el hemisferio norte, ¿no? Un poco por encima del trópico de Cáncer, ¿no? Las pirámides también se utilizan, como ha mostrado Robert Bauval, ¿no? El famoso teórico que formuló la tesis de la correlación de las pirámides con el cinturón de Orión. Pero yo creo que eso no, y también el alineamiento de los conductos llamados de conductos de ventilación, pero que seguramente no eran conductos de ventilación, porque parecen intencionados y sin embargo yo creo que no están yendo al fondo de la cuestión con esta teoría de la correlación de Orión, ¿no? Es decir, primero de todo porque el elemento fundamental es que dicen que las tres pirámides, ¿no? Keops, Kefren y Micerinos, las tres grandes pirámides de Giza, están alineadas con el cinturón de Orión, pero, y más o menos sí, aunque algunos dicen que no exactamente, pero yo creo que ese no es el sentido, porque no tiene sentido establecer un alineamiento horizontal en el cenit, eso no sirve para nada. Los alineamientos son en horizontal, es decir, ellos lo que necesitan tener una especie de cosmos en pequeño, es como una maqueta, es así de sencillo, ¿no? Y en el fondo lo vemos en todos los monumentos megalíticos tipo Stonehenge y otros círculos de piedras, donde lo que hacen es alineamientos al Sol, a la Luna, a otras estrellas, donde están cogiendo más o menos cuánto se levantan, porque están cogiendo el punto alto y el punto bajo, ¿no? Solsticios, equinoccios, ¿no? Y a su vez, es decir, pero están siempre trabajando, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque a su vez trabajan con el horizonte es uno de los puntos de referencia, ¿no? Pero necesitan también un punto de declinación y entonces es algo que se sube del horizonte, ¿no? Es decir, las pirámides no se utilizaban, yo creo, para esa correlación de Orión. A mí me parece muy sospechosa porque sí que está Orión implicado en todo esto, ¿no? Porque Orión de alguna manera viene a ser, la forma de Orión es muy interesante, ya hemos visto que Betelgeuse es uno de las estrellas importantes de ese triángulo y es justamente el hombro del cazador de Orión, y luego ahora vamos a ver que también está en juego otra estrella que es Rigel, que también es el bajo en diagonal de Orión, y Orión tiene una forma muy curiosa que vuelven a ser como dos pirámides truncadas, que es también un poco lo que nos contaba Kubrick con esas ideas del monolito visto en contrapicado, con esas visiones con los eclipses, ¿no? Es decir, hay algo de esto y el cinturón son tres estrellas que de alguna manera es el encuentro de dos pirámides truncadas, ¿no? La de arriba y la de abajo, o sea que en cierta manera Orión simboliza todo esto y también el cinturón de Orión tiene que ver con todo esto porque el cinturón de Orión está justamente en el plano del ecuador y a su vez tiene que ver con un estrechamiento que yo incluso llego a
sospechar que tiene que ver con la transexualización y con la androgenización, ¿no? Sabemos que es muy importante en la transexualización transformar sobre todo al hombre en mujer, porque la transexualización dominante de nuestros, vamos a decir, últimos milenios ha sido la transexualización del hombre en la mujer, porque la mujer es la víctima, es el objeto fundamental a sacrificar. Por lo tanto es más fácil hacerlo transexualizando a un hombre que para que parezca una mujer, porque ya tienes al hombre, simplemente hay que castrarlo y maquillarlo, ¿no? Entonces es mucho más fácil que lo contrario. Es decir, entonces es el transexualismo fundamental y hasta el día de hoy lo sabemos, ¿no? Y entonces la idea de la cintura, la idea de dotar a un hombre de la cintura de mujer, ¿no? Ya hemos visto que ahí están Isis y Osiris, ¿no? Y Osiris justamente es esta constelación de Orión, ¿no? Justamente el cinturón de Orión es la cintura de Orión, es la cintura de Osiris, pero que es el andrógino, es el hombre castrado, transexualizado, los 13 pedazos y el falo de Osiris es por lo tanto, el estrechamiento de la cintura de Osiris, la transexualización de Osiris, que al mismo tiempo sabemos que es una transexualización, lo he contado en mi libro sobre el Greco, que se da siempre en el marco generacional, de la traumatización generacional, etc. Por lo tanto, y al final es la unión del hombre y la mujer, ¿no?, en el andrógino. Entonces, pero por eso tenemos a Orión, tenemos a Sirio, Sotis, Isis, lo que quiero decir es que hay algo de cierto en todo eso de la correlación de Orión, pero no exactamente como nos lo están contando, ¿no? Y yo creo que el trasfondo más profundo de toda esa historia es que este triángulo que forman Sirio, Proción y Betelgeuse junto a Rigel conforman un octaedro, es decir, se puede entender que conforman un octaedro, ¿no? Y esto es lo más interesante de todo, ¿no? Es decir, por lo tanto, ellos necesitan de alguna manera vincular todos estos niveles de la realidad y al mismo tiempo a todos los niveles, al nivel metafísico, al nivel simbólico, al nivel ritual, al nivel astronómico, a todos los niveles, se está trabajando a todos los niveles en paralelo y necesitan vincular lo de abajo y lo de arriba, vincular la pirámide, como decíamos, vincular la pirámide y el octaedro a las estructuras energéticas del cosmos, que ellos saben muy bien que son serpentinas, vorticiales, laberínticas, por eso el labris, por eso el rito del laberinto, por eso el minotauro, los cuernos del laberinto, están los cuernos del carnero, que son los vórtices, y luego los cuernos del toro, pues tenemos Aries y luego Tauro y luego vienen otros, ¿no? Son distintos grados en la manifestación, los cuernos del carnero que todavía están presentes en el carnero, en el caracol, en determinadas estructuras de la naturaleza, pero luego hay una especie como de aplanamiento de esos cuernos del carnero en los cuernos del toro, ¿no? Y casualmente tenemos primero Aries y luego Tauro, ¿no? Entonces, donde viene a ser ya la idea más lunar, ¿no?, de la manifestación, donde ya esa energía está cayendo en el plano de inercia y se están generando, por eso las fases de la luna y los eclipses nos dan esas formas de... Y luego está la labris, ¿no? Hemos visto la labris que aparece literalmente en la configuración de los asteroides, ¿no?, los griegos y los troyanos, en el entorno de Júpiter, ¿no? Entonces, ahí se conforma una especie de octaedro, ¿no?, con ese triángulo, que es el triángulo de invierno, y dos de los lados, Betelgeuse y Sirio, con Rigel, conforman también un triángulo que... los egiptólogos nos dicen que era un triángulo que tenía importancia, no saben muy bien, pero saben muy bien, no saben muy bien cómo, pero han leído por ahí que el triángulo ese tenía una importancia para los antiguos egipcios, ¿no? Entonces, justamente son dos triángulos que comparten dos vértices, por lo tanto tenemos 4 estrellas que serían una especie de octaedro, pero de octaedro que se está viendo de frente, para entenderlo, ¿no? Pero también es la idea de las dos pirámides que se encuentran, también es la idea que vuelve a aparecer en Orión, que está justo, son 2 estrellas de esas 4, es Orión, donde tenemos, es decir, todo está vinculado, ¿no?, para, de alguna manera, entonces de lo que se trata es de ver en el cosmos, como en el macrocosmos, como un mundo ya manifestado a través de la luz de las estrellas y de la frente a la oscuridad, una especie de
escalón intermedio entre el mundo de lo no manifestado y el mundo de lo manifestado, ¿no? Si el mundo de lo no manifestado es el mundo de los vórtices, de los ejes, de las serpientes, del caduce hermético, de las serpientes espirales, de la labris, etc., y un mundo ya más cercano al de lo manifestado es el del octaedro, por lo que hemos dicho, ¿no? Por lo tanto, ahí ven una especie de proyección y llegan a pensar que aquello es el centro del cosmos, porque además no está en cualquier sitio. Si nos fijamos, esa configuración, esos dos triángulos que nosotros sospechamos que eran entendidos como un octaedro, están colocados en un lugar muy particular, que es en el cruce del plano galáctico. El plano galáctico es el plano de la Vía Láctea, y la Vía Láctea es la leche, es decir, todo el elemento generador que a su vez se identificaba con el Nilo. En esto sí que tiene razón Robert Bauval cuando dice que pero no porque hubiese simplemente una proyección arriba y abajo, es más complejo. La idea de la hierogamia que nace de Horus como la idea del germen, pero el germen no solo de los dioses, eso nos están hablando de ciclos de la humanidad, nos están hablando de agendas de transformación de ciclos dentro de ciclos, ¿no? Entonces, toda esa idea de la generación, porque además Sirio era la estrella que salía justamente en el momento de la crecida del Nilo, entonces se identificaba que salía Isis, Sotis, Sirio, y coincidía con la crecida, es decir, con la llegada de las aguas, y por lo tanto vinculaban las aguas de arriba, las aguas primordiales, que en definitiva son las energías etéricas. Todo el simbolismo de las barcas es el mismo, es el simbolismo de la energía etérica, ¿no? Pero donde ellos reconocen que en el agua es un mundo más cercano al mundo de la energía etérica, por lo tanto de ahí el simbolismo, ¿no? Por lo tanto hay una vinculación entre la Vía Láctea, ¿no?, con el Nilo, con las crecidas de las aguas, con volver a dar la fertilidad a la tierra, con la tierra, con los nutrientes que venían de los altos del Nilo y todo eso, ¿no? La tierra negra, que a su vez es la tierra negra. Lo que pasa es que ese simbolismo también lo ha contado René Guénon, es el simbolismo de la oscuridad y de lo no manifestado. La tierra negra, que en el fondo es de donde viene la palabra alquimia, ¿no? La tierra negra, la alquimia, quimia, así llamaban los egipcios a Egipto, ¿no? La tierra negra, la alquimia, es la tierra negra, pero donde el negro no solo hay que entenderlo como algo propio de la tierra, sino en realidad como algo propio de lo no manifestado, de la oscuridad, ¿no? Y esa idea también la hemos encontrado en las vírgenes negras, ¿no? La idea de las vírgenes negras, que en cierta manera representan, como estos símbolos siempre se encubren unos a otros, y eso viene muy bien al sistema digo, a las élites, porque en la medida en que unos símbolos se encubren a otros, se puede estar hablando a un nivel mientras los otros se entienden en otro nivel, ¿no? Entonces, las vírgenes negras se pueden tomar como símbolo de fertilidad de la humanidad y de fertilidad de la tierra, cuando ellos lo están utilizando al mismo tiempo, porque lo utilizan como frente de una fertilidad androginarcal que es lo inverso de la fertilidad natural de la humanidad, pero no de la fertilidad, porque en el fondo a un nivel cósmico sí que tienen razón, se entiende como todo esto tiene muchos niveles de análisis, ¿no? Es decir, en el fondo sí que tiene lógica, porque la naturaleza no manifestada es tan naturaleza como la manifestada, lo que pasa que es de un orden menos constatable, y por lo tanto es necesaria la intermediación, la mediación de un conocimiento esotérico para acceder y por lo tanto, en la medida en que yo tengo controlado ese conocimiento esotérico, el poder lo tiene controlado, lo puedo manipular, etcétera, ¿no? Porque también juego con la humanidad, ¿no? Pero eso no significa que tengamos que tirar el agua, el bebé con el agua sucia, ¿no? Y hay que asumir, ¿no?, que todo esto va todo unido, ¿no? Entonces, como decíamos, ese triángulo, que son dos triángulos, que es un octaedro de esas 4 estrellas, que a su vez simbolizan una hierogamia, están orientadas de una manera muy particular, ¿no?, que es justamente en el cruce del ecuador terrestre con el ecuador galáctico, ¿no? Y de hecho se orienta este octaedro, que yo propongo como interpretación de que hay un octaedro aquí, es decir, se está viendo un octaedro, se está comprendiendo que hay un octaedro, en el sentido en el que lo he dicho antes, está justamente polarizado de la manera en que decíamos aquí con respecto a la galaxia, al ecuador galáctico. Es decir, si nos fijamos, Betelgeuse y Sirio
conforman una línea prácticamente paralela al ecuador galáctico, y luego las otras estrellas también parecen estar organizadas con respecto al ecuador terrestre, y justamente el triángulo más importante de estos, que es el que se ve prácticamente isósceles, de Sirio, Procyon y Betelgeuse, está prácticamente también en el medio de ese triángulo, ¿no? Que sería una cara del octaedro, ¿no? Entonces se ve aquí como todo esto que yo vengo diciendo parece que encaja, ¿no? Parece que encaja, que estas estrellas se habrían tomado como una especie de referencia fija para el este, es decir, ellos ya tenían una referencia fija para el norte y para el sur. La pirámide también está orientada a norte, y hay, de hecho, la pirámide u otros edificios anexos hay orientaciones a norte, ¿no? Y la propia pirámide nos dicen que hay ciertas orientaciones a norte, ¿no? A las estrellas más fijas del polo norte, aunque sabemos que tampoco están del todo fijas, pero son las más fijas porque en definitiva el cosmos no podemos entenderlo más que como, digamos, una cuestión de relatividades, de qué se mueve más y qué se mueve menos y cómo se mueve. Es decir, no tiene sentido establecer nada fijo porque no sabemos qué está fijo, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay cosas que están más fijas que otras, y es el caso de los polos, que, como digo, se precesionan solamente cada 25.700 años, que es mucho comparado con el giro de 24 horas que tiene el Sol subjetivamente con respecto a la Tierra, ¿no? Y otros ciclos como el lunar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso es muy fijo. Hacía falta otra cosa fija al otro lado para tener controlado, digamos, como por las cuatro orientaciones, ¿no? Y entonces justamente al este se presenta este triángulo, ¿qué papel juegan las pirámides en todo esto, ¿no? Aparte de todo esto simbólico que he dicho, bueno, pues es evidente, ¿no? Justamente la pirámide lo que trata es de recrear esa geometría que ya es del mundo de lo manifestado, pero se acerca mucho por esa topología o geometría octoédrica al mundo de lo no manifestado. Por lo tanto, sería una especie de intermediario perfecto entre lo uno y lo otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, es evidente y es evidente que las pirámides se construyen para, de alguna manera, recrear, emular, copiar, reflejar en la Tierra, ya digo, no de la manera tan simple como en plantas, sino como un octaedro, de ese octaedro puro, diamantino, que estaría supuestamente en el centro del cosmos, y que, es decir, como se ha entendido que esta estructura es gira en torno a un eje, los dos puntos fijos están en los dos extremos, se sabe que tiene que haber algo en el centro. Es decir, el plano de inercia es un plano en el que también pasa por el centro, lo que pasa es que de alguna manera no se accede al centro más que indirectamente, de alguna manera, no sé cómo explicarlo, que justamente es lo que ocurre con la estructura que nosotros creemos que está más en el corazón de todo esto, que es la estructura toroidal pero abierta, toroidal donde se abre en espiral, ¿no? En el plano de inercia justamente, ¿no? Entonces, de esa manera la pirámide vendría a ser una síntesis, ¿no?, de todo esto que vengo diciendo, donde se orienta a norte, se orienta a este, emula, copia ese octaedro que se ve en el este saliendo en los solsticios, y me sirve como referencia para, a partir de lo más fijo, pero relativamente, porque cambia diariamente y cambia anualmente, que es el este, pero junto con el norte, que es lo que menos cambia, que solamente gira, pero manteniendo un punto fijo en un ciclo tan largo como 25.000 años, pues todo eso me permite tener controladas como las variables fundamentales de la historia. Es decir, si yo tengo los dos puntos, el punto fijo del norte, el punto fijo del sur, y lo otro sé más o menos en qué periodo se mueve, ¿vale? Y luego yo sé, porque como hay un plano de inercia, significa que no es que sea un plano concreto, sino que en torno a ese plano de inercia se producen los bamboleos de los que venimos hablando, los giros y los bamboleos de los que venimos hablando. Entonces, si yo tengo controlado el punto más alto de ese bamboleo, que son los solsticios,
pero también lunasticios y planetasticios para otros astros, y el punto más bajo, que es el otro solsticio, y luego el punto equilibrado, que es el equinoccio, ¿no? Donde digamos que lo tengo aquí, pues tengo controlado todo, ¿no? Y puedo, a partir de esos puntos, crear un modelo sustitutorio de la realidad, que es en definitiva lo que hace la ciencia. No es que los planetas giren en órbitas que están en planos elipsoidales, como nos dice Kepler, y con ciertas excentricidades. No, nosotros creemos que todo eso no es cierto. Es una estructura toroidal vorticial donde los planetas describen trayectorias, digamos, que se acercan a lo helicoidal, ¿no? Están haciendo así todo el rato, y es una cosa así. Está subiendo solsticios, equinoccios, y a su vez unos dentro de otros, ¿no? Por eso el símbolo de Metrópolis nos lo cuenta mucho mejor que nada, ¿no? Es una estructura que no se parece en nada como nos cuenta la ciencia, pero la ciencia, en esta nueva religiosidad que es la de la ciencia, que es una nueva religión de la materialidad y del número y de la fórmula y de el no creer, hay que creer en que la materia lo es todo y no hay nada más, pues se hace creer también. Es decir, es que también tiene un punto de mediación de los sacerdotes científicos, ¿no? Porque no solo hay que creer en la materialidad, hay que creer que el científico tiene el secreto de la materialidad. Por eso nos dicen la fórmula y todo está lleno de una cosa fetichista de Einstein, casualidad que Einstein es un andrógeno, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, es muy importante, ¿no? Ellos no se tratan de acercar a la realidad, pero en el fondo no quieren llegar al fondo del todo de la realidad, de la naturaleza, porque saben que es incontrolable. Entonces se tienen que quedar en una especie de término medio donde se acercan suficientemente a la naturaleza para tenerla más o menos en cintura, para tenerla más o menos controlada, y luego con unas fórmulas que de cara a la galería le venden como una cosa muy bonita y con los nuevos, porque es parte de toda esa religiosidad de la ciencia. El profano se cree que verdaderamente el científico ha descubierto la ley de la naturaleza, que la ley no está en el científico, no la ha creado la cabeza del científico, sino que está verdaderamente en la naturaleza, y digamos que no es del todo cierto. Es tan cierto como que la estructura del cosmos es un octaedro, ¿me explico? Es decir, lo que estaba diciendo, el octaedro, por su propia forma anisótropa, se parece a la realidad, pero no exactamente. Pero como se acerca, nos permite una especie de modelo intermediario, mediador, entre, en definitiva, lo que no conozco y lo que conozco, ¿no? Y en esa especie como de medio entre dos extremos, que vuelve a ser el simbolismo del giro, del centro, del equilibrio, el medio es el fiel de la balanza, ¿no? Medio entre los extremos, aunque no lo digan explícitamente, no, porque el simbolismo de la balanza también tiene connotaciones morales, también es muy importante en Egipto, ¿no? El juicio de los muertos y todo esto, ¿no? Y está vinculado a todo esto, ¿no? Pero esta es básicamente la estrategia, ¿no?